¿Qué tal? ¿Cómo están? La clase que el día de hoy abordaremos corresponde a la materia Movimientos y Participación Social, que forma parte del plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, de la licenciatura en Trabajo Social, y corresponde también al segundo cuatrimestre. Bueno, qué curioso, hablar de movimientos y participación social en un contexto en que precisamente en los últimos acontecimientos, particularmente el 19 de septiembre de este 2017, sirvieron como un reflejo, como un termómetro para expresar en qué medida la población mexicana es capaz de reaccionar, de involucrarse ante problemas de esta magnitud. Miren, hay una especie de tradición en el imaginario social de suponer que los mexicanos somos pasivos, que somos poco involucrados respecto a las situaciones que se presentan, ¿no? La frase de ¿por qué resisten tanto los mexicanos? Expresada también en otra de el país de no pasa nada, ¿no? Un país donde aparentemente se amenaza o se está cayendo a pedazos y la gente seguimos inerte. Creo que lo que estamos viviendo en los últimos ya casi 2 semanas, llevamos 13 días del acontecimiento más difícil, el terremoto del 19 de septiembre, en realidad ha evidenciado lo contrario. Habían pasado unas cuantas horas cuando ya estaban presentes en los lugares difíciles muchísima gente, especialmente en la Ciudad de México. Entonces, sostener que la población mexicana es contemplativa es de una discusión por demás necesaria. No estamos viendo exactamente eso. Si bien la información fluye de una manera desproporcionada en cuanto a sostener que en algunos lugares no hay ayuda, que en otros los voluntarios sobran, en realidad el balance es que en efecto la gente se ha involucrado de una manera inesperada, de una forma en que no hubiéramos imaginado. En algunos lugares los acopios sobran, o sea, hay muchísimo alimento, ropa, medicinas, cosas, artículos de distinto tipo, y en otros se refieren a la falta de ellos. Pero es, digamos, en gran medida los lugares donde se expresa la voluntad, la participación de la gente. Bueno, nuestra materia de movimientos y participación social se refiere justamente a la revisión de en qué medida los grupos humanos se van involucrando en la atención a sus problemas cotidianos, eventuales, pero también a sus propias líneas de desarrollo, de crecimiento, en cuanto a, bueno, todos los pueblos desean avanzar, un concepto de avance, un concepto de progreso, un concepto de desarrollo. Entonces, en este sentido, vamos a definir la participación social como la acción expresada por los grupos humanos, estructurada de forma organizada. Claro, la historia nos muestra que muchas transformaciones sociales se llevaron a cabo gracias a la participación social. Por ejemplo, tomemos el caso de la independencia. Sabemos que el punto de inconformidad, de desacuerdo con los inicios de la independencia no era exactamente la independencia. Si bien el dato casi oficial es que, bueno, así escuchen bien la propia expresión, es el movimiento de independencia, en sus orígenes no planteaba esto. Recuerden que lo que inconformaba al grupo de Miguel Hidalgo, Allende, Mina, la Corregidora, era una condición de gozar de menores derechos por ser criollos. Recuerden que los criollos era la gente que nacía en América, pero que eran españoles, o sea, no tenían un nivel de mezcla
con algún otro grupo étnico. Entonces, los criollos, tenían menos derecho que los españoles que habían nacido en España. Entonces, era su inconformidad, era una búsqueda, era una lucha por obtener la igualdad en derechos que gozaban los españoles que habían nacido allá. Y este dato lo apoyaría, por ejemplo, con la expresión que tiene Hidalgo en el llamado Grito de Dolores, donde dice: viva el rey Fernando VII. Ese dato nos refleja que no había una intención de independizarse. Era una inconformidad, en efecto, contra el gobierno, en este caso virreinal, y también, por supuesto, que al gobierno más amplio, que era la corona, pero no planteaban una condición de desprenderse de la tutela de España. Pero en el camino se fue construyendo. Bueno, recuerden que la independencia la podemos ubicar como movimiento en 3 momentos importantes, y bueno, es una definición o una clasificación que yo hago a partir de personajes concretos. El primer momento, bueno, está representado o encabezado por Miguel Hidalgo, el que crea las bases de lo que después se logró, ¿no? Era, de nueva cuenta, un movimiento que planteaba la lucha de mejores derechos, de mejores condiciones para un sector social, en primer lugar, pero claro que también estaban sensibilizados con las necesidades y con las carencias y con la forma de vida que vivía la población indígena. Recuerden también que en su demanda de derechos, de lucha de Miguel Hidalgo, está la abolición de la esclavitud. O sea, si bien el periodo colonial no tenía un esquema jurídico formal de la esclavitud, la verdad es que en gran medida la forma en que vivían los indígenas principalmente reflejaba una forma cosificada, una forma pues de esclavismo. Entonces, este primer movimiento, estos inicios del movimiento de la independencia planteaban derechos para los criollos, derechos para los indígenas. Era muy importante eso, pero no la independencia. Bueno, como saben, ya poco después de un año son apresados los dirigentes, Hidalgo, Allende, ejecutados, y el movimiento tiene un proceso, digamos, de disminución de la intensidad. Después, la estafeta la retoma Morelos. Morelos ya plantea un concepto precisamente de una identidad propia. Entonces, donde Morelos ya habla de una nación diferente a la que tienen bajo el yugo, bajo el gobierno de la corona española. Entonces, igual, pero podemos decir que en este segundo momento de la independencia con Morelos, se dibuja más la posibilidad de que sea un país, de que sea una organización social independiente, libre de España. Y finalmente, bueno, ya saben lo que pasa con Morelos también, es apresado ese momento, ejecutado también. El movimiento de independencia tiene un proceso también de adormecimiento hasta que aparece la figura de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fuera pues una persona muy combativa militarmente, muy con mucho arrojo. Recuerden que él acuña esa frase de la patria es primero. Les recuerdo en qué momento lo acuña. El papá de Vicente Guerrero le dice que se entregue, que ceda, porque bueno, la propia familia de Vicente Guerrero, el propio papá de Vicente Guerrero, bueno, tiene el riesgo de ser apresados por el gobierno. Y Vicente Guerrero le dice, bueno, pues sí los quiero mucho, son importantes para mí, pero mis valores sociales están por encima de la condición familiar y de mis afectos. Y ahí se acuña. Pero bueno, el punto es que con Vicente Guerrero justamente ya se cristaliza el movimiento de independencia. Y bueno, es particularmente por la alianza con Agustín de Iturbide que logran llevar a cabo. Agustín de Iturbide era un militar
del ejército virreinal. Incluso él fue como la carta fuerte que envía la corona española para acabar de una vez, para sofocar el movimiento independentista que lo encabezaba Vicente Guerrero, y lejos de sofocarlo, Agustín Iturbide plantea una unión. Y gracias a esta parte podría aparecer en la historia, en la visión de la corona, Agustín Iturbide como un traidor, como alguien, y en efecto fue desleal al ejército, a la instancia que lo, digamos, que lo acogía. Y gracias a esa unión, bueno, se culmina, se concreta la independencia. Tomar el movimiento de independencia, lo que intento mostrarle con esto es que los movimientos no son fijos, no son fijos, se transforman en el proceso que se van desarrollando y con muchísima frecuencia llegan a lugares que no habían contemplado. Entonces, de esta manera, entender los movimientos sociales hay que reconocerlos primero como movimientos dinámicos, o sea, no son fijos, en el concepto de lineal. Quienes no estén familiarizados con esta expresión de ¿qué es lo lineal? Lo lineal se refiere a entender el desarrollo de algo de una forma constante, secuenciada y sin aparentes perturbaciones. O sea, lo que se inicia, lo que se pretende y el logro, como si no hubiera pasado dificultades o como si se hubiera cubierto específicamente cada fase que se había previsto. Ese es el concepto de linealidad. Los movimientos sociales generalmente no son lineales, son dinámicos, son accidentales, accidentados mejor dicho, son estáticos, y que bueno, lleva a eso. Entonces, en general, respecto a las transformaciones sociales, podemos encontrar dos miradas con relación a cómo ocurren los movimientos, las transformaciones sociales. Por un lado tenemos la que aquí en México la historia oficial nos muestra, que es la lucha de los inconformes, de las víctimas, de los oprimidos, la que logra las transformaciones, ¿no? O sea, veamos cualquier caso, ¿no? Bueno, yo ahora estoy utilizando el movimiento de independencia, pero también podemos aplicarlo en la revolución. ¿Quiénes son los que se oponen a un sistema? Pues entendería que las víctimas, los oprimidos, las poblaciones vulnerables, son quienes se inconforman, se organizan, se enfrentan y logran transformar, ¿no? Ahora tomemos el ejemplo, decía, de la revolución. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, si bien Porfirio Díaz había logrado pacificar al país, porque el país venía de un periodo largo de luchas, de desequilibrio, de conflictos, Porfirio Díaz, a través de sus más de 30 años de gobierno, de una u otra manera logró establecer cierta paz en el país, pero en una paz, digamos, donde la injusticia social estaba legitimada, ¿no? Ustedes recuerdan aquellas expresiones de la explotación, las tiendas de raya, los peones vivían de nueva cuenta una forma cercana a la esclavitud. Y bueno, la condición de Porfirio Díaz de estarse religiendo, se religió, en algunos casos, en fin, ponían a alguien como opositor, pero era él mismo un sujeto asignado de parte del gobierno, y que bueno, nos llevaba o que llevó a un hastío de parte de la población por la forma en que vivían muchos mexicanos, la inmensa mayoría, una población de 14 millones de habitantes, donde 10 millones de ellos no sabían leer y escribir, vivían en formas inhumanas, o sea, formas muy difíciles. Esto se relata en el libro de México Bárbaro, se lo recomiendo, de un autor norteamericano, John Kenneth Turner, en donde hace un retrato de la forma tan cruel que padecían muchísimos mexicanos. Entonces, claro, había algunos sectores que estaban inconformes, otros por supuesto estaban hasta privilegiados, ¿no? Muchos allegados a Porfirio Díaz
Porfirio Díaz les había facilitado, prácticamente les había regalado terrenos, territorios muy extensos. Pero bueno, recuerden, ahí teníamos a los hermanos Flores Magón, anarquistas, que planteaban desde un periódico, desde una publicación, se llamaba, es muy famoso, El Hijo del Aguizote, sus inconformidades, ¿no? Hacían pensar a la gente, buscaban propiciar lo que ahora llamamos la conciencia en la gente del estilo de vida que se parecía, perdón, y que bueno, pero es Madero quien plasma la iniciativa de buscar una transformación social concreta, ¿no? De hecho, a algunos históricamente les ha parecido ingenuo, porque Francisco I. Madero llegó a hacer un llamado al pueblo mexicano, así, de levantarse en armas contra Porfirio Díaz, ¿no? Que es la fecha que nosotros hasta el momento conmemoramos, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Invitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el dictador, contra el gobierno abusivo, explotador, injusto, no democrático de Porfirio Díaz. Claro que sí lo siguieron, ¿no? Recuerden, en Puebla la familia Aquiles Cerdán, la familia Cerdán, Aquiles era uno de ellos, Carmen Cerdán, la hermana, sí hicieron eco de este llamado de Madero a levantarse en armas. Pero de nuevo, cuando plantearon estas iniciativas, tanto en el plano intelectual, digamos, a través de su periódico, los hermanos Flores Magón y Madero, no tenían previsto los alcances que iba a tener este movimiento, ¿no? De hecho, pensaban que la salida de Porfirio Díaz era el punto final de este movimiento, cosa que no fue así. En efecto, Porfirio Díaz, por la presión social, termina renunciando, no lo derrocan exactamente. Él, recuerden, se va a Francia, toma un barco en Veracruz, se va a Francia. Hasta la fecha los restos de Porfirio Díaz están enterrados en un panteón muy importante en París, el famoso Père Lachaise. Pero esto no concluyó ahí, eso no cambió en automático las condiciones sociales. Arriba, bueno, hay un presidente intermedio, arriba Madero a la presidencia, y es derrocado. Él sí es derrocado, apresado y ejecutado por parte de lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz, concretamente de los integrantes del ejército. Entonces, como veremos, el movimiento fue también al principio, por lo menos en este derrocamiento quizá de Madero, es donde empieza en mayor intensidad el movimiento armado. El país se enfrenta en un descontrol social impresionante, hay muchos muertos, se confunden los muertos con la delincuencia, hay un desorden social, las formas de supervivencia se vuelven más difíciles, y que ascienden distintos presidentes a dirigir el país. Algunos fueron asesinados, en fin, el país es un desorden hasta los años 20 precisamente, en donde ya se calma y se logran instaurar, bueno, desde la Constitución del 17 se plasman derechos laborales, se crea una base, digamos, de mayor justicia social que se cristaliza en la década de los 20. De nuevo, los movimientos no son fijos, llegan a lugares no imaginados, llegan a puntos que no habían contemplado. Se involucran sectores, individuos que incluso no se había calculado su participación. Entonces, podemos decir que además de que los movimientos sociales son dinámicos, yo le agregaría otro elemento: son imprevisibles. Imprevisibles, sí. En general se tienen metas muy claras. La inconformidad en política se llaman las agendas o banderas, ¿no? ¿Cuál es lo que están
demandando qué cosas, por cuáles cosas están luchando. Esa es su bandera o su agenda de lucha. Pero en el camino, en la forma en que se van desarrollando los movimientos sociales, bueno, se incorporan nuevos elementos, incluso es posible que los iniciales ya no tengan tanto peso y se incorporen nuevos, ¿no? También podríamos tomar como ejemplo el movimiento zapatista, es mucho más reciente ya, que fue un levantamiento en Chiapas el 1 de enero de 1994, y que en un principio, a través de una declaración de guerra, que es lo que se conoce como la primera declaración de la Selva Lacandona, se establecen ahí algunos puntos por los cuales se levantaban en armas. Entre ellos, bueno, estaban declarando la guerra al gobierno mexicano, al ejército mexicano, pero en unas semanas se observó de ser un movimiento social que reivindicaba, que luchaba por causas muy similares a la de otros países. Por ejemplo, en Centroamérica había existido este tipo de movimientos, en Sudamérica también, pero tenemos, bueno, más recientes: El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, que esta parte ya me vi sudamericana, que se buscaba, digamos, de manera general, la mejor justicia social. Luchaban por una justicia social, pero es más o menos sencillo observar cómo el movimiento zapatista, de reivindicar o reclamar esa justicia social, en poco tiempo derivó en una reivindicación, llamémosle, cultural. Es decir, ya no solo pedían educación, hospitales, carretera, oportunidades de trabajo, digo que son los elementos típicos de una demanda de justicia social, sino se convirtió en un aspecto central donde el zapatismo lo que reivindicaba era la cultura indígena, especialmente los derechos y el respeto a la manera de ser de los pueblos indígenas, a ser reconocidos en sus procesos, en sus condiciones históricas como válidos, y también a ser considerados en el orden social general mexicano. Digamos, lo que reclamaban, a la fecha siguen reclamando los grupos indígenas, ha sido que los han omitido, los han olvidado, ¿no? Ellos dicen, de las formas más violentas que hemos padecido de parte del Estado mexicano ha sido el olvido, ser invisibles para los demás, ser invisibles especialmente para el gobierno, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, este movimiento nos refleja esta condición que les mencionaba, estas dos condiciones que les he mencionado. Los movimientos son dinámicos y son sorpresivos, son inesperados respecto al desarrollo. Bien, entonces le estaba planteando una línea de explicación respecto a sostener que en gran medida entendemos los cambios sociales pensando, o sea, con la versión de que son los oprimidos, los explotados, las víctimas, las poblaciones vulnerables las que se levantan en armas, se inconforman y logran la transformación social. Digamos, esa es nuestra visión institucional, oficial, de enseñar estas versiones, ¿no? Les decía, pues, ¿cuál es el papel de Benito Juárez? Bueno, Benito Juárez fue un reformista, que fue derrocado por un país invasor, por un gobierno invasor, y que ellos se recuperan y vencen y logran deshacerse de esos invasores, ¿no? El movimiento de independencia, bueno, nos relata que fueron los invadidos, bueno, que el país logra separarse, ¿no? El momento de la revolución nos muestra que las injusticias se acabaron porque el pueblo se levantó en armas, se inconformó y logró transformar, revertir o acabar con esas formas de abuso. Esa es la versión quizá que más conocemos. Hay otra versión diferente. Esta versión diferente no comparte el planteamiento de que son los oprimidos quienes hacen los cambios sociales, sino lo que propone es que son conflictos en las propias estructuras de poder.
O sea, no son los pobres, no son los explotados, no son los oprimidos quienes hacen los cambios, por lo menos quienes los inician, sino sectores de los mismos grupos poderosos, de los mismos grupos privilegiados, quienes se fracturan con quienes, digamos, establecen diferencias entre ellos mismos al punto de llegar a iniciar movimientos, iniciativas que terminan reivindicando esto. Entonces, es una forma diferente de entender la movilidad, la participación social respecto a los cambios. Y bueno, es como casi desilusionante, porque entonces, ¿dónde quedarían nuestros héroes nacionales, no? Nuestros héroes nacionales que defendían a los oprimidos. ¿Dónde sería el papel de Miguel Hidalgo, de Madero, de Benito Juárez, no sé, de Zapata, de Villa? Cuando aceptaríamos, si aceptamos este planteamiento de que no son los oprimidos quienes logran los cambios sociales, sino es una fractura entre los propios grupos poderosos. Bueno, quisiera utilizar este modelo, este esquema de explicación, para aplicarlo a los mismos movimientos sociales que he empleado. Entonces, la independencia, ¿quién la hizo? ¿La hicieron los colonizados? No exactamente. Participaron, sí, claro, pero no llevaban el mando coordinador, la línea, digamos, organizativa. Eran fundamentalmente blancos también. Podríamos decir que el movimiento de independencia fue una fractura entre los colonizadores, entre el grupo invasor. Sí. Resulta de esta forma que no hay una reivindicación, por ejemplo, de los rasgos, por lo menos estructurales, que tenía el pueblo invadido. Los lleva a cabo fundamentalmente el grupo, un segmento por lo menos del grupo invasor. Sí, bueno, esto es muy discutible. Quiero compartirles también que aquí en cabina tenemos algunas estudiantes, solo diría el nombre de ellas, Susana, Miriam, Elsa. Entonces, por si en el transcurso de esta clase quieren formular alguna pregunta, alguna opinión, bueno, tienen voz, o sea, ustedes pueden expresarla. Bueno, como les decía, entonces, bajo la mirada que sostiene que los cambios sociales se hacen fundamentalmente por fracturas, por diferencias, por inconformidades entre los propios grupos dominantes o los grupos privilegiados, también podemos mirar que la revolución, bueno, ¿quién era Madero? Pues Madero era también un hacendado, una persona pues rica, favorecida por el gobierno de Porfirio Díaz, pero que bueno, era sensible ante la desigualdad, ante los abusos, ante la injusticia, y que llevó a cabo esta iniciativa de generar una transformación social. Claro, los hermanos Flores Magón, desde su parte intelectual, desde su parte ideológica, que incitaba a criticar al gobierno de Porfirio Díaz, no tenían la condición de privilegio de Madero, pero tampoco eran peones, ¿no? Tampoco eran las clases más oprimidas de ese movimiento. De hecho, en la propia doctrina marxista se sostiene que los cambios sociales, o sea, pese a que, bueno, el marxismo, recuerden, se caracteriza precisamente por decir que son los oprimidos los que se tienen que transformar, levantar en armas y, bueno, organizarse y transformar el nivel de injusticia social, ¿no? La frase conocidísima de Marx, ¿no? Su llamado de proletarios del mundo, uníos, o sea, digamos, incitando a los oprimidos, a los explotados a organizarse para revertir el abuso, como un esquema clásico del marxismo, pero también se contradice respecto a que el marxismo sostiene de igual manera que en gran medida los cambios sociales, y quizá ahí está la diferencia, no dice todos, pero que en gran medida los cambios sociales se realizan por los propios privilegiados, y donde los explotados, la gente más
más oprimida solo participa, digamos, con su condición física, ¿no? Lo que llamarían fuerza de trabajo. Bueno, el término es muy feo, esto que hablan de carne de cañón, ¿no? O sea, son la gente que más arriesga su vida directamente, mientras los intelectuales, los que llevan a cabo esta iniciativa, aparecen al mando, aparecen como coordinadores, pero no se exponen de esta forma tan riesgosa, tan arriesgada, como los oprimidos. Entonces, bueno, en este sentido también la figura de Madero coincide con esta afirmación respecto a que son los sectores privilegiados quienes dan la pauta para las transformaciones sociales. Sin embargo, las cosas no son tan extremas, es difícil posicionarse con situaciones tan absolutas. Por un lado, las que les describía respecto a que sostienen que los movimientos se inician con la inconformidad de los oprimidos, de los explotados, y por otro lado, la posición que sostiene que son los propios privilegiados, los grupos dominantes, quienes se fracturan, y gracias a esa fractura se generan las transformaciones sociales. Les recomiendo también un libro de Alain Touraine, El retorno del actor, un libro más reciente, bueno, de los años 80, precisamente donde expresa que las transformaciones sociales se llevan a cabo por sujetos, por grupos que no necesariamente tienen una presencia definida, incluso como sujetos oprimidos o como sujetos privilegiados, ¿no? Como sujetos dominantes, sino que en el camino se reconstruyen. En el camino me refiero no solo de las luchas, sino de las propias transformaciones. Recuerden que los grupos humanos, por lo menos de este lado en Occidente, no son grupos fijos. O sea, nuestros estilos de vida son constantemente transformadores. Si nosotros nos detenemos, incurrimos en situaciones de vulnerabilidad, porque la sociedad de los pueblos de Occidente son muy dinámicos, cambian. Quizá eso no ocurre con otros pueblos. ¿Me explico? Regiones como aquí mismo en América Latina, rurales, no están, digamos, tan adentradas en el mundo occidental, y sus formas de vida no experimentan cambios tan vertiginosos como la gente que está más, digamos, más centralizada o más definida en este marco de corresponder a la cultura occidental, ¿no? Los pueblos indígenas, que les refería, por ejemplo, el caso mexicano actual, llevan otros ritmos. Claro que cambian, pero tienen otra forma, otra velocidad, otra característica. Tienen elementos occidentales, sí. En general, la mayoría de los pueblos indígenas mexicanos son, por ejemplo, cristianos. Gran mayoría son católicos, pero comparten con elementos religiosos también de las llamadas culturas originarias, ¿no? Esta es la palabra sincretismo, ¿no? Que se refiere a sincretismo, que se refiere a la mezcla particularmente de dos religiones, aunque se emplea para referirse también a la combinación cultural, pero su sentido más estricto es una mezcla de religiones, de dos visiones. Entonces, las poblaciones indígenas tienen elementos occidentales, pero también elementos de las culturas previas a la llegada de los españoles. Bueno, entonces, con esto quiero decirle que no necesariamente la transformación social va a corresponder a los oprimidos o a los grupos dominantes, sino que en el camino aparecen nuevos sujetos. Estoy tomando lo que plantea el libro que les mencioné de Alain Touraine, El retorno del actor, en donde dice, emergen, se presentan nuevos actores. De eso trata el libro. En el caso concreto de México, se acuña en la expresión de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil?
La sociedad civil es una expresión que se utiliza para definir a la participación social y que no corresponde al gobierno, que no corresponde tampoco a sectores empresariales, sino son grupos humanos, suele mirársele como espontáneos. Yo prefiero el término más bien de Alan Turing de emergentes, que se involucran en la resolución de algún problema y que ese problema ha sido desatendido, ha sido ignorado por las instancias gubernamentales. En el caso concreto de México, y más específicamente de la Ciudad de México, es más o menos sencillo definir cómo se desarrolla. Tomaré como referencia el libro de Carlos Monsiváis de Entrada Libre, crónica de una sociedad que se organiza. En ese libro, Carlos Monsiváis sostiene que la expansión de la sociedad civil, que ya existía, miren, la sociedad civil realmente data desde el siglo XIX. ¿Dónde nace el ser cívico mexicano? Desde mi punto de vista, aparece con las leyes de reforma que, digamos, que se condensan en la Constitución de 1857, porque ese es en ese contexto, en ese momento, en donde de una forma más genuina se le otorgan derechos a la población. ¿Me explico? Recuerden que las leyes de reforma lo que buscaron fue quitarle ese poder que históricamente había tenido la Iglesia católica, en donde la Iglesia católica llevaba a cabo las funciones de lo que ahora conocemos justamente como civil, el registro civil, las actas de nacimientos, el registro poblacional, las bodas, todo eso lo llevaba a la Iglesia. Entonces, estas leyes de reforma le quitan derechos, le quitan participación a la Iglesia y se los otorga a la población. ¿Sí? Recuerden que en nuestro país el concepto de ciudadano agrupa la condición jurídica de derechos. O sea, en México, para ser ciudadano tienes que contar con 18 años. ¿Por qué? ¿Qué significa ser ciudadano en nuestro país? Gozar de la totalidad de derechos que se asignan a las personas. Un menor de edad tiene derechos, sin duda, tiene muchos derechos, pero no es un ciudadano. No es un ciudadano porque no tiene la totalidad de derechos. Un menor de edad no puede adquirir una casa. Un menor de edad no puede solito decidir salir del país. O sea, tiene que ser a través de sus padres. Un menor de edad por sí mismo no puede casarse. Un menor de edad no puede gobernar. Un menor de edad no puede votar inclusive. Entonces los menores de edad no son ciudadanos porque no tienen la totalidad de derechos. Artículo 34 y 35 de la Constitución. Entonces, este es el nacimiento del ser civil, del sujeto cívico en el contexto de las leyes de reforma. Y desde luego que ahí podemos plantear el nacimiento de la sociedad civil. Pero de nuevo, retomando la idea de Monsiváis en el libro de Entrada Libre, ahí se plantea una expansión, no el nacimiento, una expansión. ¿Y de qué manera? Precisamente con el movimiento de nueva cuenta, una catástrofe natural, el terremoto del 1985, donde la sociedad, algo muy parecido a lo que estamos viviendo en estos días, se organizó y llevó a cabo una tarea, un trabajo que el propio gobierno resultó ser ineficiente para llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, quisiera plantearles un poco para estructurar nuestras ideas y ya irlas cerrando, el desarrollo de la sociedad civil en los últimos tiempos, ¿sí? Como un proceso que es más o menos sencillo identificar.
En un primer momento lo situaría en lo que estoy refiriendo respecto al libro de Carlos Monsiváis, ¿no? 1985. Con el terremoto tendríamos aquí el rasgo de la sociedad civil como expansivo, ¿no? Se amplía, se sobredimensiona su participación y su involucramiento, ¿sí? Digamos, le pondría este carácter, expansión, ¿sí? Pero aparece de nueva cuenta en una condición emergente, espontánea y en gran medida improvisada. Les describo algunos escenarios. Por ejemplo, híjole, parece un déjà vu. Ante la acontecimiento del terremoto del 19 de septiembre de 1985, el gobierno en un primer momento opta por minimizar lo que pasó, ¿no? Dice, no, se ofrece incluso ayuda internacional y el gobierno dice, la rechaza, los primeros días la rechaza. Dice, no tenemos todas las condiciones para hacernos cargo. Pero la propia población, digamos, se desespera por saber que está su familiar, su ser querido ahí, y brinca los cercos, los acordonamientos del gobierno, básicamente ejecutados por el ejército, y arremete, digamos, ante la tragedia, no enfrenta exactamente al ejército ni a la policía, sino los desacata. El militar, digamos, le plantea, usted no puede pasar, pues, ¿cómo no? La desesperación los lleva a, digamos, a tener conductas muy arrojadas. Y se organiza la gente, tanto para las actividades de rescate, como de ayuda a quienes padecieron eso. Les digo que lo estamos viviendo en otras formas, pero muy parecido. Entonces, para Monsiváis, esta sociedad creció mucho. Recuerden, bueno, si bien se padeció de nueva cuenta en la Ciudad de México, también tiene un alcance nacional. En estos mismos días vemos gente de otros estados, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, ya saben también, se le ponen malos reflectores a la ayuda internacional, rescatistas de otros países, pero también de aquí del propio país, de otros estados, ¿no? De Baja California, en fin, de lugares incluso bastante remotos. Pero este nivel de involucramiento entonces tiene una repercusión, ¿no? Tiene una condición así de resonancia, de dispersión, y que, bueno, llega a replantear los propios significados culturales y sociales de muchísima parte de la población. Entonces, para Monsiváis, este fenómeno, el terremoto del 85, es el punto que detona el crecimiento de la sociedad civil en los últimos tiempos. Bueno, entonces tenemos un segundo momento. En los 90 tenemos que también crecen muchísimo estas que llamamos las organizaciones no gubernamentales, que se suele expresar en las llamadas ONGs, ¿no? Sus abreviaturas, ONGs, organizaciones no gubernamentales. Una ONG ya no aparece en esa forma improvisada, espontánea, quizá como la veíamos en los 80, sino incluso ya quiere un carácter legal, en tanto que tiene un registro, tiene una regulación gubernamental y tiene una relación muy particular con la sociedad y con el gobierno. ¿Sí? Los 90 es la década en que se ve crecer muchísimo y aparecer las llamadas ONGs, ¿no? Y que tienen una influencia muy importante en distintos aspectos de nuestra sociedad. Claro, siempre a mis estudiantes les estoy planteando que las ONGs, que la sociedad civil es quien agendó en primer lugar, que incluso durante mucho tiempo venía trabajando por derechos humanos, por aspectos ecológicos, por asuntos de género,
por atender incluso los derechos de animales. En otros tiempos no se hubiera planteado esto. Después el gobierno, o sea, el Estado, mejor dicho, crea instituciones, hace leyes, pero la iniciativa estuvo en el plano principal de la sociedad civil. Y es en los 90 donde, finalmente por una presión social, aparece, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobierno oficializa lo que la sociedad civil llevaba ya durante un buen tiempo planteando como vigilancia, como atención de parte del gobierno. Por ejemplo, les puedo mencionar a la academia, que hasta la fecha existe, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, luchando, bueno, y el papel que nuestro país ha tenido, por ejemplo, Amnistía Internacional, que se han encargado de cuidar, de luchar por el respeto a los derechos humanos. Bueno, en la ecología, por supuesto que había iniciativas de esto, ¿no? Tanto en el plano internacional, bueno, en México también otra vez, a través de Greenpeace, ya se llevaba algunas décadas haciendo llamados a un cuidado de la naturaleza, pero ya después en los 90 se crea, bueno, la Semarnat, que es una instancia gubernamental, una dependencia, que cuida ya también el aspecto, digamos, de preservación ecológica. Pero es la sociedad civil quien venía pugnando por esto. En asuntos, digamos, de equidad de género, desde hace décadas la sociedad civil tenía incorporado en su agenda de lucha la demanda por mejores derechos, por la igualdad, y sigue, sí, esto es un trabajo que falta mucho por avanzar, la equidad de género. Pero ya después, por la presión de la sociedad civil, los gobiernos, el Estado crea, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, con el gobierno de Fox, se hacen leyes de protección a las mujeres, pero es como una consecuencia de lo que la sociedad civil llevó a cabo, ¿no? En asuntos de diversidad sexual o diversidad también de género, pues el hecho de que en la Ciudad de México se haya llevado a cabo estas regulaciones legales, o sea, en la Ciudad de México se permite el matrimonio entre la gente del mismo sexo, fue resultado de un impulso también de la sociedad civil. El Estado, el gobierno, lo oficializa, lo institucionaliza, pero quien pugnó por esto fue la sociedad civil. Bueno, en el caso también del respeto y luchar por que no se maltraten los animales, también había organizaciones que desde hace décadas venían planteando esto, ¿no? En fin, mucha gente sensible ante las condiciones de otras especies, de especies no humanas. Entonces, ya en los últimos años, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, esta ley que prohíbe el empleo de animales en circos, el gobierno, bueno, y en el caso concreto incluso de una instancia política como es el Partido Verde Ecologista, que en realidad, bueno, tiene una pésima imagen, es muy cuestionable en efecto su compromiso con la ecología, pero ellos se apropiaron, se arrogaron supuestamente esta iniciativa de que gracias a ellos gestionaron esta ley que prohíbe el empleo de animales en circo. No es cierto, ellos la plasman, pero en general el resultado de un tiempo, de una historia mucho más antigua, ¿no? Y así tenemos distintos aspectos sociales que se han logrado, que están institucionalizados, que se han hecho leyes, pero que su origen se encuentra instalado en iniciativas, en trabajo de la sociedad civil. Y por último, en México, bueno, apenas estamos arribando a un tercer momento, que es justamente se conoce como el tercer sector. El tercer sector lo vamos a ubicar en la actualidad como el grado de mayor avance de la sociedad civil y se refiere a la intención de estos grupos no gubernamentales, no empresariales, digamos, de desmarcarse, de diferenciarse de esto. O sea, la idea es señalar de una manera enfática que no son ni gobierno ni son empresarios, porque las ONGs, las organizaciones civiles, por desgracia fueron contaminadas tanto por el gobierno como por el sector empresarial. Digo, basta ver cómo en los últimos tiempos la Fundación Teletón
ha dedicado mucho esfuerzo a, digamos, a cuidar su imagen, porque la gente ya no está creyendo en organizaciones civiles, en asociaciones civiles, ¿no? Uno escucha en los mini super esta idea de, bueno, esta iniciativa de quiere redondear, y la gente dice que no. La gente está ya muy desconfiada de iniciativas altruistas, por decir que son aprovechadas, que son abusadas tanto por empresarios como por gobierno, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos viendo en este contexto muy vigente de apoyo, la gente tiene mucha desconfianza y están denunciando, por ejemplo en Morelos, no, que el gobierno se está apropiando de las donaciones y que las va a utilizar como para fines electorales. Es decir, bueno, en el caso de Televisa, la gente dice, no, la Fundación Teletón, mucha gente, no toda por supuesto, dice, no, es para ahorrarse impuestos y es para seguir acumulando dinero, es para hacer negocios. Entonces, esto no es exclusivo de México, la sociedad en general ha ido desarrollando un nivel de desconfianza acerca de estas iniciativas no gubernamentales. Entonces, plantear tercer sector es tener muy claro, o sea, ser muy preciso que no seas ni gobierno ni iniciativa privada, o sea, que no eres tampoco empresario. Y ese nivel en el que en este momento nos encontramos apenas se está gestando en México esta nueva personalidad de la sociedad civil. Bueno, por el momento yo dejaría esta primera aproximación de nuestra materia movimientos y participación social. Esperaría opiniones, preguntas. De nuevo, mi nombre es Andrés Gómez. La forma en que me pueden localizar, el medio que más utilizo es el Facebook. Entonces me pueden localizar como Andrés Gómez y ahí dirigir por Messenger o en mi muro, dirigir preguntas, opiniones. Espero que esta aproximación de clase al tema sea de utilidad para ustedes. Recuerden llevar a cabo este tipo de recurso didáctico obedece tanto a una forma constante de la Instituto Mexicano de Psicología, de buscar formas alternativas de aprendizaje más allá del esquema convencional de salón de clases, pero también a una situación imprevista, ¿no? Dado el contexto y los procesos gubernamentales un poquito imprevisibles respecto a la reanudación de clases. Bueno, pues gracias por su atención y en poco tiempo nos conoceremos personalmente, si es que no es así. Muchas gracias. Hasta luego.